Ven, Mari Carmen, ven. Ven, que te voy a enseñar una cosa. ¿Pero qué? Es una sorpresa, ven. ¿Por qué cierra? Porque tiene que ser oscura. Ay, qué tiempos aquellos. Hola, amigos. Quizá los criminales que más indignación producen y que más deseos de venganza suscitan son los asesinos de niños. En Punta Umbría había uno al que llamaban Frankenstein. Ese mató a una niña preciosa. Fue un caso estremecedor. Ya verán. Eran las 11 de la noche y Mari Carmen Carretero, de 9 años, aún no había regresado a su casa, el Hotel Emilio de Punta Umbría. Sus padres se alarmaron y denunciaron su desaparición. En los días sucesivos, la Guardia Civil la buscó por todo el pueblo y sus contornos, por el campo, por las playas, por la ría, pero no había el menor rastro de la pequeña. Rechazada la hipótesis del accidente, se pensó que pudiera tratarse de un secuestro, dado que algunas llamadas telefónicas amenazaban a la familia con que tendrían que pagar 15 millones de pesetas. Por intentarlo todo, los padres consultaron a videntes, pero sus predicciones iban descaminadas. La última vez que se vio con vida a Mari Carmen Carretero fue a las 5 de la tarde del día 24 de octubre de 1985. La niña había devuelto la bicicleta a su primo Francisco Jesús, diciéndole que se iba a jugar. Pasaron los días y esta era la única prueba que podía tener la Guardia Civil para la investigación, que iba a ser muy laboriosa. La inquietud crecía por momentos. Se temía que esa niña con cuerpo de mujer hubiera caído en las garras de algún desalmado. ¿Pero dónde se ocultaba? El cadáver de Mari Carmen se encontró en una casa propiedad de sus padres 9 días después de la desaparición. El hallazgo fue totalmente fortuito. En el piso de arriba, como yo he dicho antes, resulta de que vivían las empleadas del hotel. Entonces, por lo visto, se les fundió la luz o algo y tuvieron que bajar a la planta de abajo, que es donde están los magnetotérmicos y los diferenciales, o el interruptor general. Entonces, al llegar, al abrir la puerta de la planta de abajo es cuando perciben un fuerte olor, y lo que hacen es que van al bar de la Traíña y llaman a 2 camareros, porque dicen que ese olor es un olor muy fuerte y que a ella le da miedo mirar dentro. Así es como se descubre el cuerpo de la menor. En la habitación existían 3 camas, entonces la última, según el sentido de entrada, que era la más próxima a la ventana, debajo de esa cama es donde se encontraba la menor. Se encontraba con las manos atadas y el cuerpo a la vista no se percibía porque tenía la colcha, me parece que era una sábana, no recuerdo bien, me parece que era la colcha, bajada, de tal forma que no permitía que se viera el cuerpo. La noticia corrió como la pólvora por Punta Umbría y muchos se sorprendieron de que la niña estuviera tan cerca de sus padres. La propia familia mira en el hotel, pero mira en la parte superior, que es donde, en la planta alta, que es donde están alojadas las empleadas del hotel. La planta baja no la miran porque la habían ya limpiado, la habían cerrado unos días antes y entonces la dan como que no existe nadie allí, pues está la puerta cerrada. Los perros nuestros detectores de personas, marcan, mediante señuelo de la menor,
marcan todos los recorridos de la niña, pero esos recorridos son coincidentes con los que la menor hace normalmente tanto para colegio como para jugar. La autopsia reveló que Mari Carmen había sido violada y estrangulada. Todo parecía indicar que el agresor la había matado porque temía que le delatara. Más de 3.000 de los 8.000 habitantes del pueblo acudieron al entierro tan consternados como indignados. Nadie podía admitir que esa niña fuerte y bonita, a la que no gustaban las muñecas, sino pintar, tocar la guitarra y jugar al fútbol con sus primos, hubiera tenido tan trágico final. Pero todos confiaban en que la Guardia Civil haría pronto justicia. Se organiza un abanico investigativo que va en el que se investiga tanto a sus familiares más allegados, como tanto en segundo, incluso tercer grado, dentro de estos familiares, los amigos de las niñas, los amigos de los familiares y cualquier otra persona como empleados o clientes del propio hotel. Este es el enfoque que se le da a la investigación en función de que la niña, al ser de un carácter un poquitín abierto y tener contacto con personas conocidas, pensábamos que cualquiera de esas personas pudiera ser o resultar el autor de los hechos. Su padre y un tío estaban entre los sospechosos. Uno de los principales, sin duda, era Juan Carlos Oria Martín, soltero empedernido y empleado del bar La Traíña, que, según decía, había estado aquella tarde jugando a la pelota con Mari Carmen y poco después escuchó que alguien la llamaba autoritariamente desde la casa de la calle San Francisco Javier. Lo cierto es que había demasiados sospechosos en el entorno del Hotel Emilio. Cuando un mes después de que apareciera el cadáver de Mari Carmen, yo regresé a Punta Umbría, encontré al vecindario sobrecogido por el temor. Había una psicosis, pensando que estaba suelto un asesino y que podía ser cualquiera de los vecinos del pueblo. Las madres acudían en busca de sus hijos a la escuela por el temor de que alguien les pudiera coger cuando se dirigieran solos a sus casas. Por cierto, que un día presencié una escena patética. Una de esas madres se hallaba a la puerta del colegio esperando impaciente la salida de su hijo, que se había retrasado. Se puso histérica y gritó diciendo que le habían matado a su hijo, que se lo había llevado el asesino. El niño simplemente se había retrasado en salir, entretenido charlando con uno de los profesores. No pasaba nada más que eso. Pero nos hizo pensar que en el pueblo existía tal vez la creencia de que nunca llegaría a descubrirse el crimen. Las cosas se habían complicado cuando por disposición judicial se procedió a la exhumación del cadáver una semana después del entierro, a fin de que lo examinara el prestigioso doctor Luis Frontela, catedrático de Medicina Legal de Sevilla. Su diagnóstico cuestionó la primera autopsia. En el informe del mismo aparece la afirmación de que han desaparecido el aparato genital de la niña y que consecuentemente a eso no cabe un pronunciamiento médico, un informe sobre si ha habido penetración vaginal, si lo hubiera habido o no. En la primera autopsia, lógicamente el examen del cadáver, pues se produjeron, según resulta, de las actuaciones y de los informes en el acto del juicio oral, dos cortes longitudinales y uno transversal con objeto de darle la vuelta al aparato genital y observarlo desde dentro. Y bueno, eso yo no sé si supone necesariamente el desprendimiento de esa parte del cuerpo del cadáver. El caso es que Frontela, cuando hace esta segunda autopsia, dice que allí no estalla y que consecuentemente a esto él no puede pronunciarse sobre si ha habido o no violación. A pesar de eso, como lógicamente hay zonas aledañas a la vagina, yo le pregunté si en ella se podía haber comprobado la existencia de sufusiones hemorrágicas. Y dijo que sí, que en esas zonas aledañas que él había observado
En el cadáver, aun a pesar de la desaparición del aparato genital, se podían apreciar algunas sufusiones hemorrágicas, pero que habida cuenta de esa desaparición del núcleo esencial donde se podía haber centrado la investigación en orden a ese hecho, no podía pronunciarse sobre si había habido o no violación. Tampoco se encontraron ya señales de estrangulamiento en el cuello, pero ello no excluía que la muerte se hubiera producido por asfixia, al apretarle la cabeza sobre el colchón o al cubrirle con la mano nariz y boca. Esto no dejaba huellas, pero tampoco eximía de culpa a quien lo hizo. Con el tiempo transcurrido, algunos pensaban ya que la niña había tenido una muerte accidental. Entretanto, la Guardia Civil seguía su paciente investigación. La clave para identificar al asesino estaba en el resultado de los análisis de las muestras de cabello y saliva y en las huellas dactilares recogidas a más de 30 personas. Por fin, 41 días después de la desaparición de Mari Carmen, la Guardia Civil detuvo al presunto asesino. Era el que menos se esperaba, el portero del Hotel Emilio, Juan Carlos Clavijo. El laboratorio reveló que había vello y fibras de su camisa en la cuerda con que maniataron a la niña. Además, los investigadores demostraron que su coartada era falsa. La coartada de Juan Carlos Clavijo era que, me parece que era sobre las 15:30 horas de ese día, marchó a Talleres Numaica de Punta Umbría con los hermanos Camacho. Los hermanos Camacho son los propietarios del taller Numaica, y se mantuvo casi toda la tarde en el propio taller con ellos. Resultó eso no ser cierto, porque si en verdad sí a las 3:30 o las 15:30 horas sí fue a Talleres Numaica, enseguida volvió con un tercer amigo de ambos, un tal Johnny. Entonces ya regresó al pueblo de Punta Umbría y ya vino andando. Esto se confirma porque precisamente dice que vuelve con el coche del mayor de los hermanos Camacho, cuando eso no es cierto, porque el mayor de los hermanos Camacho aquel día estaba en consulta médica en Huelva, que justificó mediante receta médica y mediante receta y sellado de farmacia donde adquirió los medicamentos que le habían mandado. Yo no sospechaba de nada porque este muchacho era un tío estupendo, que este muchacho aparentemente era estupendo. Este hombre aquí no dio ni un día el mínimo problema. Y tanto es así que él se quedaba con los niños de mi hermano muchísimas noches, porque como él no tenía, él creo que estaba separado de la mujer. Entonces no tenía otro amigo que mi hermano José Mari y los mismos compañeros del fútbol. Entonces una vez que terminaba siempre estaba con mi hermano. Él se quedaba con mi hermano, se quedaba aquí y yo la verdad, yo decía, hombre, yo no podía sospechar nunca nada. Pero a mí la Guardia Civil me decía que sí. La detención se practicó o procuramos realizarla con la mayor discreción, precisamente por temor a que existiera linchamiento, que era lo que normalmente todos los días estaban pidiendo la población de Punta Umbría. En su declaración, ratificada después ante el juez, Juan Carlos Clavijo reconoció que había matado a Mari Carmen asfixiándola porque rechazó sus lascivas caricias y le amenazó con decírselo a su madre. Sin embargo, negó que la hubiera violado. Días después, ya en prisión, el homicida aseguró que se había inculpado bajo presiones y torturas, pero nadie le creyó. Juan Carlos Clavijo, de 29 años, llevaba 4 viviendo en Punta Umbría. Casado y separado de su esposa e hija que viven en Cádiz, el homicida era amable y cariñoso con los niños y estos le apodaban Frankenstein por su enorme estatura y vigor. Cuentan en Punta Umbría que su pasión, además de las novelas de Agatha Christie y las revistas pornográficas, era el deporte. No hemos visto nunca nada raro en él, siempre era cordial, siempre amable, era muy trabajador y que nunca ha visto problemas. Así que cuando le pasó lo que le pasó, que se lo llevaron a la cárcel, él nos pidió la baja y nosotros le concedimos la baja. Clavijo también era delegado de deportes en el Colegio Virgen del Carmen, donde estudiaba la niña, y directivo del equipo de fútbol local. A todos sorprendió su nueva condición de criminal.
Ellos decían de que era imposible de que él pudiera ser porque era muy buena persona y que ellos no veían de que él fuera el causante de ese crimen tan horrendo, claro. Empleado desde hacía 3 años como portero de noche del hotel, Clavijo estaba integrado en la familia Carretero y se había ganado la confianza de la niña. Probablemente nadie le conocía como la madre de Mari Carmen, pero no pudo desenmascararle. Llegó aquella noche más temprano que nunca y llegó y se sentó casi en la puerta de la salida del salón. Y no sé, yo miré para atrás, que estaba allí con mi sobrina, y le pregunté, digo, ¿no has visto a la niña? Dice, no, no la he visto. Yo seguí viendo la tele y él siguió allí sentado, normalmente, como si no, aparentemente, como si no pasara nada. Y claro, yo ya a partir de las 10, como le he dicho antes, pues me empecé a inquietar, ¿no? Entonces le volví a preguntar y entonces ya yo pensé que a la niña le había pasado algo. Y cuando empezaron a buscarla por todo el pueblo, él iba en el grupo. Él iba en el grupo, pero iba como obligado, porque mismo en la foto se ve después la foto de la Guardia Civil y se ve en la fotografía de los periódicos de que está como ausente. Él iba porque tenía que ir, porque en un momento que me dijeron a mí que la niña había aparecido en la canaleta, estaba en la puerta del hotel, entonces le digo, al favor de ir, si la niña ha aparecido algo destrozada, que no vengan aquí, que la lleven a la residencia. Entonces él salió andando muy tranquilo, pero sin prisa, porque claro, él sabía dónde estaba la niña. Clavijo intervino, como les decía, intervino en la búsqueda de la niña, pero lo que hacía era una pantomima. Es decir, lo que hacía precisamente era evitar que se buscase a la niña donde él la había dejado. Porque fue el padre precisamente quien tuvo la intención de entrar a ver en ese inmueble que tenían como auxiliar de las camas del hotel, y Clavijo le dijo, no, ahí ya hemos mirado y no está. Como quiera que además en la parte superior tenían los dormitorios, el personal femenino del hotel, pues el padre quedó convencido de que allí no estaba y ya no buscaron allí. Y se lo llevó lejos, se lo llevó a las afueras de Punta Umbría, buscando a la niña donde efectivamente no podían encontrarla. Hombre de carácter frío, taciturno y misógino, se dice que maltrataba a su exmujer y que quiso matar a su hija. El homicida disimuló en todo momento su culpabilidad. La Guardia Civil en la investigación lanzó un mensaje subliminal de que el autor era seguramente una persona misógena, una persona que evitaba el trato con las mujeres, adultas, ¿se entiende? Y entonces, a partir de ahí, Clavijo, que había mantenido siempre una distancia enorme con todas las compañeras de trabajo, empezó a gastarle bromas que resultaban insólitas y que, lógicamente, las alarmaban hasta el punto de asustarlas, porque no habían sido nunca normales. Bajo la apariencia que tiene de buena persona, no es buena persona, es frío, calculador, es malo. Es malo. Porque claro, se hace con una niña eso, una persona que no lo quiere hacer, sale corriendo y se entrega. Pero eso fue premeditado, además está expuesto a muchas personas que dicen que es muy buena persona, que está en la cárcel, que se porta muy bien, pero que tengan cuidado, ¿verdad? En un momento dado puede reaccionar, porque bajo esa capa hay un criminal, El 20 de noviembre de 1987, 2 años después del crimen, Juan Carlos Clavijo fue juzgado en la Audiencia Provincial de Huelva. El procesado negó su participación en los hechos, pero las pruebas eran rotundas en su contra. Según el relato final del crimen, recogido en la sentencia, hacia las 5 de la tarde del 24 de octubre de 1985, Juan Carlos Clavijo se encontró con Mari Carmen, que montaba en bicicleta en la plaza contigua al Hotel Emilio. Actuando a impulsos de libidinosos deseos, el homicida concibió la idea de abusar de ella, para lo cual, valiéndose de la confianza que con él tenía, le pidió que le acompañara a la casa de la calle de San Francisco Javier, que sabía se encontraba vacía, con el propósito de enseñarle una cosa. La niña no pudo resistir la curiosidad.
la puerta de la casa con llave, la dejó en la recepción del hotel y se puso a ver la televisión. Durante 41 días mantuvo su secreto. La Guardia Civil venía aquí al taller, lo cogía, se lo llevaba, lo traía, pero ya el día a día se estaba viendo más intranquilo. Él se estaba viendo más intranquilo. Y decía, es que yo no sé, yo le decía, Carlos, si tú has ido, ¿por qué no dices? Dice, no, Antonio, que yo no he sido, yo, ¿cómo voy a hacer? Bueno, pues si no has sido, no vas a decir que has sido, pero si has sido, ¿por qué no dices? Claro, yo tampoco le podía decir, oye, si eres tú, di que eres tú. El tribunal le impuso una condena de 16 años por un delito de homicidio y de 1 año por abusos deshonestos. En concepto de indemnización se le obligó a pagar a los padres de la víctima 10 millones de pesetas, aunque fue declarado insolvente. Por último, se le prohibió volver a Punta Umbría hasta no tener cumplidas las penas. La sentencia no satisfizo a la familia y la recurrió ante el Tribunal Supremo, que la incrementó en 4 años por el agravante de abuso de superioridad. Yo siempre he creído en la justicia, vamos, he creído en los jueces, he creído en la justicia, pero bajo lo que va a pasar con lo de mi niña, pues verdaderamente estoy muy decepcionada, porque eso que la hayan condenado porque no lo quiso hacer, una niña que se coge, se lleva a una casa, se engaña porque fue engañada, porque la tuvo que citar en la puerta del colegio. Eso fue pensado. No pensó de ese día, pensó de la noche antes, porque él creía que yo estaba en Portugal. Entonces vio el día que la casa estaba sola, que las chicas del hotel estaban en Portugal de excursión, y él pensaba que él no apareció ni a comer aquel día. La condena de Clavijo no es nada más que el resultado de una absoluta y plena certeza, de una total convicción de su participación en los hechos, porque si no, ningún tribunal le condenaría. Y solo la duda de que pueda o no pueda ser es suficiente para la absolución. Como ha ocurrido con el tema de la violación, ha surgido la duda como consecuencia de esa lamentable desaparición que originó este informe del doctor Frontela, y ante esa duda, lógicamente, el tribunal absuelve. Tan solo después de 5 años de haberse cometido el crimen de Punta Umbría, el autor ya sale los fines de semana y se pasea por Huelva. Y me temo que pronto estará en la calle. ¿A ti qué te parece? Hombre, esa es la ley, Margarita. Yo no puedo opinar sobre la ley, indudablemente, pero cuando lo han dejado en libertad, lógicamente será porque la ley lo establece así, que habrá cumplido la parte que le corresponde de la condena, y ahora está en régimen abierto. Sí. Indudablemente lo que pasa es que eso lo que sí que va a producir es un rechazo en la población de Huelva, me supongo. Cuando lo vean en la calle dirán, pero bueno, ¿esto qué es? Pero la ley es así, lo que a lo mejor podemos hacer es algo para mejorar esa ley, pero de momento... De momento tenemos que atenernos a eso. Me ocurre en estos casos, cuando un niño desaparece, que hay mucha gente que opina que se trata de una red de trasplantes de órganos. ¿Y eso puede ser? A mí eso me llama mucho la atención. Además, a raíz de unos casos que han ocurrido en España hace unos meses, hemos tenido precisamente una avalancha de manifestaciones en ese sentido. Yo llevo 21 años en la policía, y de los cuales 8 años y medio como responsable de comunicación, antes a nivel más regional y ahora a nivel nacional. Yo no he visto jamás ningún caso, o no conozco ninguno, en los que se haya secuestrado a un niño para hacer con él un trasplante de órganos. Además es descabellado, si te fijas bien, porque para hacer un trasplante de órganos no lo puede hacer cualquiera. Los órganos, no sé, tienen un periodo de adaptación al otro cuerpo muy corto, o sea, puede ser por horas. Y entonces secuestrar a un niño para sacarle los órganos y hacer un trasplante, me parece además... Tendrían que mantenerle vivo hasta el momento del trasplante. Claro, habría que mantenerlo vivo, hacer el trasplante, etcétera, pero todo eso requiere un equipo médico muy importante, o sea que la verdad es que no. Y por otra parte, además, hemos de pensar en una cosa: ¿para qué te vas a arriesgar? Digo yo, ¿para qué te vas a arriesgar a secuestrar a un niño en España? Con los problemas que eso trae, esos follones en la prensa, toda la policía detrás, cuando en otros países, donde sí que he oído hablar de estos casos, pues los padres de los niños te los venden por el módico precio incluso de 5.000 pesetas. Y no tienes ningún problema. Yo estas consideraciones las hice a todos los medios de comunicación. Me costó hacer, pues, yo qué sé, 17 entrevistas en televisión, más o menos, un montón de programas de radio, explicándole a los ciudadanos de este país que eso no se producía, o que yo no tenía conocimiento de que se produjera. Sí. Bueno, habías hablado antes que eso va a producir en Punta Umbría una convulsión, ¿no? Y ocurre también
Que puede producirla, yo no sé si la va a producir, claro. Puede producirla. Porque es que lo que te iba a decir es que generalmente cuando ocurren estos casos de estos crímenes tan terribles de niños y niñas, pues la gente sale, se echa a la calle a pedir justicia, pero a pedir además que le entreguen al criminal. Acuérdate del caso de Huelva, el último caso de Huelva, vamos, incluso tuvo que intervenir la policía para frenar, querían linchar al agresor. Y piden pues que nos lo entreguen, que lo maten, piden la pena de muerte. Eso es una barbaridad. Sí, es una barbaridad. Pero en los Estados Unidos todavía, en algunos estados, está vigente la pena de muerte. Para este tipo de delitos, sí. ¿Tú crees que puede ser una medida disuasoria, la pena de muerte? Entramos en el campo de las opiniones personales. Sí. Como estamos en tu casa, yo voy a ser muy franco y muy honrado. Que te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias. Yo lo que sí que opino es que la pena de muerte no es admisible en ningún caso. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, ni siquiera para los delitos de terrorismo. Sí. Porque además tenemos un ejemplo claro. O sea, en Estados Unidos pues están condenando a muerte permanentemente a gente y cada año ejecutan a unos cuantos con la cámara de gas o de algún otro procedimiento, y no por eso deja de haber esos crímenes macabros, violentos, o esos locos que un día cogen una carabina y se ponen a disparar contra las personas que están en un supermercado o en una hamburguesería. No se consigue nada. No, porque el que mata no piensa que le pueden coger y que le pueden matar. Claro, no reacciona, su mente está en ese momento en lo que tiene que hacer, que es matar. Sí, pero que es no, lo que además quiere hacer. Lo que quiere hacer, porque eso es lo que le produce ese morbo especial, pero no piensa, no analiza las consecuencias que va a tener. Entonces yo creo que la pena de muerte, desde luego no. Ahora, una sanción, digamos, lo suficientemente disuasoria, pues sí que sería conveniente, claro, porque indudablemente cuando tú tienes un tema, pues ese, como dices, de Punta Umbría, o como otros muchos casos que han sucedido, ¿no?, donde a los pocos meses o a los pocos años ves al agresor en la calle, pues yo supongo que a la familia se le tiene que remover el cuerpo.